pero le vamos dando la bienvenida a nuestro querido Maxi abogado Federico Anaya Gallardo. Buenos días, Federico. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Alberto. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Bienvenido. Y sí, se incorporó ya David. No, Déjame ver si tengo no noticias. se le vi. Ok, se va a incorporar en unos momentos más, estará un tiempo con nosotros, después tendrá que estar, porque va a entrar una audiencia, nada más que las audiencias siempre se retardan, pero si gustan, mi querido Federico, pues vamos entrando en materia, nada más si te parece, si no te molesta, Federico, un breve comentario también que pudieras hacer, pues del resultado electoral, que creo que valdría la pena pues comentar un poco al respecto y ahorita entramos al primer tema que nos ocupa, que es este dato que es tremendo, tremendo. La Suprema Corte de Justicia invalida recorte al Instituto Nacional Electoral para el 2022 y ordena a diputados emitir pues un nuevo presupuesto. Así que bueno, ese pleito pues todavía no termina y pues vamos a ver qué es lo que provoca o qué genera, pero queda clarísimo que el INE de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama pues sigue ahí picando y picando y picando. ¿Qué decir, Federico, del resultado electoral? Mira, yo creo que vivimos un mundo raro porque yo no entiendo quién dijo que Morena podía ganar todo. De hecho, conozco bien al entorno de la candidata de Morena en Aguascalientes y hicieron todo el esfuerzo posible y sin embargo la cosa estaba muy difícil, o sea, era muy claro que Aguascalientes seguía siendo una fortaleza de Acción Nacional. Y Durango era también una situación difícil. Yo nada más le recordaría a quienes nos oyen que en Durango y en Coahuila hay otro estado ahí en medio que se llama La Laguna y que tiene sus propias dinámicas. Y muchas veces esa dinámica de esa comarca lagunera cambia la lógica electoral de los otros. Entonces, Durango era muy difícil. Entonces, creo que lo que estamos viendo es el nacimiento de un nuevo sistema de partidos. Eso ya todo el mundo está de acuerdo. Y lo que nadie sabe es qué es lo que va a pasar o cómo se va a organizar el partido dominante en ese nuevo sistema de partidos, que es Morena. Pero habrá que ver. Mi opinión es, pasó lo que tenía que pasar y es obvio que las sociedades de Hidalgo o de Oaxaca, por ejemplo, han vuelto a escoger un arreglo. Capaz de que no eran los candidatos más radicales que podría uno haber esperado, pero son la representación de un nuevo arreglo que sí está cambiando finalmente el viejo régimen priista. Ahora, exactamente para dónde vamos, cada estado lo sabe, yo soy federalista. Y un detalle sobre el asunto del pleito eterno del INE contra Morena, que es evidentemente es contra Morena, yo te adelantaría una cosa. Es obvio que tendría que seguir el pleito. Y yo tampoco me espantaría mucho de la decisión de la Suprema Corte. La Corte, ya nos dirá David su opinión, creo que optó por darle la razón al que impugnaba, que es el INE, en el sentido de que la Cámara de Diputados, cuando aprobó el presupuesto y le redujo 23 o 26% de lo que había pedido originalmente el INE, no fundó ni motivó correctamente el asunto. Es decir, no dijo por qué le estaba reduciendo lo que había pedido. Y le dice a la Cámara de Diputados, tienes 30 días para volver a discutirlo y para tomar de nuevo la decisión. No le está diciendo que le regrese los 23% que le quitó, ¿eh? Podría mantener la decisión de dejar el presupuesto abajo, pero tiene que explicar por qué lo está haciendo. La única cosa que le dijo la Corte es, no me puedes alegar que como ya pasó la revocatoria, entonces ya no necesitan el dinero. Ese es el único argumento que no es válido. Tú tienes que justificarme por qué el INE es tan caro, en tu opinión, y por qué pueden sobrevivir, hacer su trabajo con el dinero que les estás dando. Pero si no haces eso, no se los puedes reducir. Yo creo que es una decisión razonable.
yo no aplaudiría tanto. En una de esas le sale más caro el caldo que las albóndigas a Lorencillo y a Ciro Murayama, ¿eh? Pero bueno. Sí, era claro que el tema de la Suprema Corte lo que está planteando es: no me dijiste por qué lo recortaste, y eso implica una violación a algún derecho del INE, que fue lo que argumentaron, y simplemente le dice, pues si se lo vas a recortar, justifícalo, punto. Y simplemente se retrasa el tiempo, y las circunstancias en términos reales no hay mayor cambio, simplemente fue no sé, no le quiero llamar desliz, yo sí estoy seguro de que así operan la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y nada, pues yo creo que esto va simplemente a prolongarse, es mi impresión cuando vi la decisión de la Corte, y coincido contigo, Federico, pues sí, a lo mejor ahora en esas circunstancias, y dado el resultado electoral de ayer, que te quiero pedir tu opinión, mi querido David Peña, que creo que ya estás aquí por audio, pues hay más incentivo para hacer un recorte mayor, y ahí sí la Corte no le dijo nada, simplemente le dijo justifica por qué le quieres recortar, y ya con eso basta. David Peña, ¿estás aquí? Buenos días. Acá estoy, nada más que estoy por entrar a audiencia. Les comentaba a ustedes, tengo audiencia en el reclusorio sur, ahorita ya empezaba a las 10, entonces estoy esperando ya que nos convoquen. La señal va a estar medio cortada porque el reclusorio tiene bloqueadores de señal, entonces va a estar un poco ahí atrabancada, pero en lo que entro y empieza mi audiencia que tengo programada, por cierto, es del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Entonces, órale. No, pues tendrás que contarnos luego sobre eso, ¿eh? Sí, una de las testigos viene, y sí preveo estar aquí pues prácticamente todo el día, ¿verdad? En el reclusorio. Pero bueno, mientras empezamos podemos comentar. Bueno, yo justo colocaba el tema de esta decisión de la Suprema Corte como parte del análisis que pudiéramos hacer, que igual me parece que es, digamos, interesante el razonamiento que hace la Corte. Coincido con Federico en la lógica de que lo está planteando, como no le doy la razón al INE, simplemente le pido al Congreso, digamos, a la Cámara de Diputados, en este caso, que dice bien Federico, en términos jurídicos se llama funde y motive, es decir, que razone por qué le está haciendo esa reducción presupuestal al INE. Y en ese razonamiento sí hay análisis interesantes, digamos, porque no es suficiente con que la Cámara de Diputados diga, y no solo del INE, de cualquier organismo autónomo, oye, yo le voy a quitar el 10, el 15, el 20% porque yo considero que es excesivo o que es oneroso, sino que tendría que razonar las motivaciones o hacer un análisis de por qué es oneroso o en qué rubros hacer este tipo de descuentos o de reducciones, pues, presupuestales. Insisto que me parece interesante porque le obliga ahora al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a hacer un razonamiento mucho más profundo de lo que simplemente señaló de decir, pues les bajo el dinero, le descuento y ya, porque me están pidiendo mucho dinero. Yo creo que eso abona al final a la construcción de este tipo de decisiones más razonadas, mucho más justificadas, y puede ser el INE o el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, datos personales, o puede ser cualquier otra instancia de carácter autónomo. ¿Por qué? Y eso sí, me parece que el INE lo cacareó bien, porque decía, esta decisión no solo ayuda al INE, a su construcción o a su, digamos, a su y de presupuesto, sino que también pues ya a otras instancias. Yo creo que abona a que la Cámara de Diputados pueda razonar de mejor forma estas adecuaciones o estos reajustes presupuestales, insisto, particularmente para los organismos autónomos. ¿Y por qué ahí es la diferencia? Digamos que eso es parte del análisis. Porque a diferencia del resto del presupuesto, que es gasto o programas sociales, donde la Cámara de Diputados sí tiene la facultad de quitar, subir, poner, cuando se trata de organismos autónomos o el Poder Judicial, ellos mandan un proyecto de presupuesto, una pre-solicitud de presupuesto con montos fijos, pero además para gastos fijos. Entonces, sí se considera que siendo un organismo autónomo, en el caso del INE, insisto,
la Cámara de Diputados pueda decir, oye, te voy a descontar 5,000 millones de este programa porque bla, 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 bla. O te voy a descontar 2,000 de este otro programa porque, y haces una explicación y una justificación. Sí, yo creo que la decisión fue demasiado festinada, festejada, del lado de la oposición, como un gran golpe a Morena, como un gran golpe al gobierno, y no, a mí me parece que ayuda, insisto, abona a que en el ejercicio que tenga la Cámara de Diputados y en la determinación de presupuesto de los próximos años, incluyendo el del Poder Judicial, que eso también es interesante, hoy el Poder Judicial federal está, digamos, con buena relación con el gobierno federal, pero no necesariamente va o podría continuar así en este gobierno o en el que sigue. Y ahí sí también, si no hay esta obligación que está imponiendo ahora la Suprema Corte de razonar los presupuestos, pues sí correríamos el riesgo, igual que en algún momento la Cámara de Diputados decida mocharle, por ejemplo, la mitad del presupuesto al Poder Judicial Federal para meterlo en crisis, si es que hubiera una situación, digamos, de mala relación, ¿no? No ha pasado, no ha ocurrido, está bien que se mantenga así, pero insisto, me parece que es bastante interesante la resolución y ahora más bien cómo la va a cumplir la Cámara de Diputados, porque sí tiene que razonar rubro por rubro, gasto por gasto, cómo previó ese desfase. Uy, se nos volvió a ir. Pues ahora sí que se lo atrapó ahí el penal donde está. ¿Cuántos millonarios? Ok, te perdimos los últimos 20 o 10 segundos, mi querido David Peña, pero pues prácticamente agarramos casi todo. Así que gracias David. Si les parece, me gustaría pasar al siguiente tema. ¿Y qué es esto que bueno, seguramente es parte de mi enorme desconocimiento sobre el tema que les ocupa, pero sobre la extradición de César Duarte? Pues hemos visto millones de mexicanos cómo esta prisión preventiva pues se da o sea, uno puede estar 1, 2, hasta 3, 5, 10 años y no sin sentencia, gente ahí detenida, pero no había escuchado así que hubiese una sentencia por un determinado tiempo, en este caso 1 año de prisión preventiva. Pues que este miércoles próximo pues va a ser la audiencia de vinculación o no a proceso. ¿Cómo ven esta situación de César Duarte? Federico Anaya ya se apareció ahí, ¿cómo se llama? ¿Sombrita o cómo? No, se llama el Pandemiao. Pandemiao, eso. Pandemiao ya anda por ahí. ¿Cómo lo viste, Federico? Mira, en realidad suena una cosa rara porque apenas nos... Si quieres... ¿Sí? ¿David? Es que se me corta, perdón, pero es que aquí en el reclusorio la señal es mala. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ah, ok. No, yo decía que si me daban chance de empezar con lo de César Duarte, porque... Por favor. Órale, sí, tú lo propusiste. Sí, aquí ya me están llamando también para la audiencia, entonces... Ok, dale. Es interesante. A ver, el proceso de extradición en sí mismo es interesante, ya lo sabemos, ¿no? Que Estados Unidos lo detuvieron en Texas, lo remitieron a México. Ahí César Duarte está acusado de varios delitos, entre ellos peculado, desvío de recursos, asociación delictuosa, pero por la Fiscalía de Chihuahua. El monto que tiene ahorita, por el cual fue o está sujeto a proceso, es, si mal no recuerdo, 96.3 millones de pesos, que no se justificó, digamos, en el ejercicio de varios presupuestos, ¿no? De cuando fue gobernador. Hablan de ahí una serie de desvíos millonarios y, bueno, algunos elementos o muchos elementos que desconocemos, pero sobre los cuales basó la acusación la Fiscalía de Chihuahua, digamos, la imputación, la solicitud de extradición, la orden de aprehensión, para poder hacer todas estas, digamos, notificaciones y detenciones. ¿Cuál es la parte interesante? Uno, a mí me parece, desde luego que ese sí es un pez gordo, diría yo, en términos de combate a la corrupción. Sí es un pez gordo, es un ex gobernador, sí tiene un peso político, sí tiene influencia política, y sobre todo recordemos que hay varias acusaciones relacionadas con que el gobernador facilitó o gestionó recursos para el PRI, haciendo triangulación con el otro Duarte en Veracruz para beneficiar al gobierno de Peña Nieto. Entonces, no me parece menor, sí es insisto, es un pez gordo en términos políticos de combate a la corrupción,
Y dos, yo creo que ese sería lo más interesante que podríamos discutir, es que hoy el exgobernador Javier Corral está diciendo que el caso lo atraiga a la Fiscalía General de la República o inicie una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República porque no confía en la actuación de la Fiscalía, del nuevo fiscal que entró con la gobernadora, y no confía tampoco en el Poder Judicial. Es decir, cuando él era gobernador, hizo una serie de investigaciones, él, su equipo, que pasaron a la Fiscalía procedió a hacer todas estas investigaciones y a detener a Duarte, a solicitar la orden de aprehensión, y ahora que ya está detenido y procesado, lo mandan a Chihuahua, y en la audiencia, justo, no en la audiencia, pero en el marco de la audiencia, el propio exgobernador dice que no confía en las autoridades de Chihuahua y que sea ahora mejor la federación quien lo pueda llevar. ¿Qué me preocupa aquí de este caso? En esta parte, que la acusación que tengan en su contra de César Duarte sea de nueva cuenta una más de carácter político, que no tenga los elementos suficientes para poderlo sustentar la Fiscalía de Chihuahua en lo local, o que sí sea realmente una red de complicidades y de corrupción, y que eventualmente César Duarte, uno de los peces gordos del combate a la corrupción, pues pueda obtener su libertad por estos favores o estas componendas o estas gestiones que pueda tener con la actual administración del gobierno de Chihuahua. Insisto, estoy citando al ex gobernador Javier Corral, no es un señalamiento propio, sino es citando a lo que está diciendo el ex gobernador. Entonces, ese análisis, insisto, de ver hacia dónde va el proceso, va a ser interesante por el personaje. Y el tema, lo que decías tú, Ernesto, se le impone prisión preventiva. La prisión preventiva puede ser de 1 año cuando son delitos no graves y de hasta 2 años cuando son delitos graves. La prisión preventiva puede levantarse en cualquier momento, puede cambiarse por otra medida cautelar en cualquier momento, y lo único que hace ahora el juez es decirle, pues vas a estar por un tiempo aquí. 1 año es una fijación indeterminada, pueden ser 6 meses, 9 meses, lo que sea, pero lo que le dice es que aquí, mientras dure el proceso, tú vas a estar aquí, sobre todo porque se acreditó que se le llama necesidad de cautela, es decir, que había una necesidad de que esa persona estuviera bajo observancia, bajo resguardo de la autoridad, en este caso en la cárcel, pues porque ya se había pelado una vez, por eso lo agarraron en Texas. Entonces, por eso se justifica ahora esta prisión preventiva, pero no implica que tenga que estar todo este tiempo ahí, puede salir incluso antes, puede llegar a un acuerdo, puede pagar la reparación, puede haber muchas salidas alternas en el proceso, y que incluso lo puedan llevar, pues, de nueva cuenta afuera, ¿no? A obtener su libertad, digamos, bajo proceso, pero pueda incluso seguir este proceso en libertad. ¿Cómo ves, Federico? Es claro que se acreditó que César Duarte se puede fugar, de hecho tiene propiedades en Estados Unidos, y aquí el componente político siempre da vueltas, muchísimas. A César Duarte lo procesó el exgobernador Javier Corral, que es el autor, digamos, material intelectual de este juicio que ahora enfrenta a César Duarte, pero la actual gobernadora fue colaboradora del ahora indiciado, es decir, fue la gobernadora actual de Chihuahua, colaboró muy cercanamente con el detenido César Duarte, y ella es enemiga de Javier Duarte, de Javier Corral, ya hasta amenazó con meterlo a la cárcel. ¿Cómo ves todo este tinglado? Y recordar que César Duarte solo puede ser juzgado por los delitos por los cuales fue extraditado. No se le puede acusar de nada más, y habrá que ver si esto es suficiente, Federico. A ver, Alberto, nada más ahí te meto otro retorcimiento al arreglo. Es cierto, la actual gobernadora colaboró con César Duarte, gobernador, pero colaboró en una manera completamente estrafalaria, porque ella era diputada del PAN y César Duarte era el gobernador del PRI. Y precisamente la acusación que hizo el gobierno de Javier Corral y la fiscalía de Javier Corral era que era parte de la red de corrupción donde se habían corrompido también los panistas. Y esa era la bandera con la cual Corral, como panista, se oponía a la candidatura del actual gobernador. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las acusaciones eran mutuas por los dos lados. Y una de las cosas que a mí me dio más tristeza de ese debate es que Corral había estado en la banda que había exigido que las fiscalías fueran autónomas.
Y todo el tiempo, y lo discutimos aquí, no solo en este caso, sino también en el caso de la presa, el compañero gobernador Corral se la pasaba hablando de su fiscalía, como si fuera suya. Y de hecho funcionaba como suya. Entonces, lo que ahora está diciendo Corral y que nos comentaba David, es en realidad la confesión de que Corral traicionó su propia posición de una fiscalía autónoma. Y ahora, él, que no cumplió con lo que él defendió originalmente, ahora se queja pues, de que se la van a aplicar igual, nada más que ahora en contra. Ahora, nosotros en esta mesa hemos discutido todas las fallas que suele tener la Fiscalía General de la República. Yo creo que no es una salida que la Fiscalía General de la República atraiga el asunto, porque aparte habrá que ver cuáles fueron las condiciones de la extradición. Y recordar que si se le pretende acusar de cualquier cosa que no esté en la extradición, lo que hay que hacer antes es decirle al gobierno de los Estados Unidos que hay otras acusaciones y hacer el procedimiento para que también allá aprueben eso. Es un caso tremendamente grave y tal vez lo triste es que siendo uno de los peces gordos de los que habla David, pues ese pez gordo aparte de todo resultó ser increíblemente hábil, o sea, va a ganar tiempo todo el tiempo. Y un detalle sobre el tiempo. La prisión preventiva siempre es con límite, lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados y el abuso de que la gente se pasa más de 2 años en prisión preventiva es tan grande que parece que eso es lo normal. No, en el sistema acusatorio, como nos dijo David, se va a decir siempre 1 año si no es grave. Ojo, este es un pez gordo, pero el delito no es grave, que eso es otra cosa que no terminamos de entender. ¿Por qué? Porque nuestros códigos penales, que todavía son de los estados, no hay un código penal nacional, y yo creo que no debe haberlo. Normalmente los delitos de los funcionarios no son graves, lo cual es una contradicción, ¿verdad? Hacen el mayor daño posible y sin embargo sus delitos nunca son graves. Pues es parte de la impunidad estructural, eso es lo que hay que cambiar. Pero por eso mismo a él le va a tocar solamente 1 año de prisión preventiva. No se podía salvar de eso, o sea, con el récord que lleva de estarse defendiendo, salir al extranjero, no colaborar en la extradición, etcétera, pues es obvio que tiene que estar en prisión preventiva. Aparte había otro elemento. Una persona que esté involucrada en alguno de los delitos, por lo menos de los que le acusan, es su mujer. Y ella todavía no ha sido debidamente procesada porque está escondida o fuera del país, no se sabe. Entonces, hay todas las razones para que le impongan la prisión preventiva. Ahora, si las fiscalías de por sí son deficientes, iba a decir que los ministerios públicos no son brillantes, lo iba a decir más feo, pero si así son, imagínense ustedes con lo que ya nos contó David y con lo que nos dice Alberto, la tremenda presión que va a haber de parte de la fiscalía, que ahora es de la nueva gobernadora, eso es una tontería, a pues dejar pasar el asunto. O sea, si quieren pagarle los favores o los dineros recibidos hace años, pues lo que tienen que hacer es dejar pasar el asunto, olvidarse de una prueba, no consolidar bien los datos de prueba que ofrecieron. O sea, hay muchas trampas que se pueden hacer, pero eso no se va a arreglar mandándolo a la Fiscalía General de la República, que sus propios casos no los puede sostener, pero bueno. Gracias, Federico. David, ¿quién solicitó aquí la extradición? Recuérdame, ¿fue el gobierno del estado? Porque yo recuerdo que intervino de manera importante el fiscal Alejandro Hertz Manero. ¿Y qué diferencia hay si hubiese sido el uno o el otro? Para dar seguimiento al caso, si es la Fiscalía General de la República o no, ¿qué tendría que suceder para que la Fiscalía trajera el caso? Uy, ya no está David. Ya entró a la audiencia. Ya entró a la audiencia, creo. Así que la pregunta sería para ti, Federico. Mira, hay un detalle. Lo que yo tengo ahorita fresco en la memoria es que en realidad intervinieron las 2 fiscalías. Y aquí es una bronca que tiene que ver con el régimen federal. Hacia afuera, el resto de los países del mundo ven a la República Mexicana como un solo país.
Y hemos sido más o menos disciplinados. Los Estados Unidos son iguales, pero son un caos. Alguna vez el gobierno del Estado Libre y Soberano de Texas mandó decir a la ONU que ellos no habían firmado ningún tratado de derechos humanos y por lo tanto no tenían por qué respetar nada, lo cual es una insolencia, ¿no? Nuestros estados han sido respetuosos. Entonces, cuando se inicia el procedimiento de extradición, interviene la Fiscalía General de la República. Eso también es una oportunidad para que, si tú tienes algún delito federal respecto de la persona de la que pides la extradición, pues aproveches y hagas el procedimiento también ahí. Entonces, la Fiscalía General de la República intervino en ese proceso de extradición porque hacia afuera tiene una representatividad como el país. Y la otra cosa es que, acuérdense que Corral fue gobernador tanto bajo la presidencia de Peña Nieto como bajo la presidencia de López Obrador. Por lo tanto, trabajó en el asunto de la extradición no solo con Procuraduría General de la República y luego Fiscalía General de la República, sino también con dos cancillerías distintas. Y Corral se quejaba mucho de que durante el sexenio de Peña Nieto, lo que hizo el gobierno federal fue hacer tardado, mal hechos los trámites de extradición de tal manera que no terminaban de funcionar. Esa era una de las cosas que decía, y yo creo que en eso tenía razón el gobernador de Chihuahua. Ahora, el problema real, material, es que la calidad de las acusaciones federales era pésima con la PGR y sigue siendo muy mala con la FGR. Entonces, están involucrados los dos y habría que darle seguimiento a las dos acusaciones. Como la primera que se hizo fue la de Chihuahua, por eso es que mandaron a la hora de la extradición a César Duarte a Chihuahua. Entonces, ahí sí importa el orden en que se hicieron las cosas. Pero probablemente también están las otras acusaciones. De hecho, uno de los argumentos del Ministerio Público chihuahuense para que le dieran la prisión preventiva oficiosa era que están pendientes de ejecutarse órdenes de aprehensión federales. Ahora, si ya está en México, ¿por qué no las han ejecutado? Pues muy sencillo, porque probablemente el proceso de extradición para esas órdenes de aprehensión está todavía pendiente. Esas son las cosas que habría que investigar para tener más detalle. Pero no perder de vista, sería mi recomendación, lo que dijo Alberto. Esta amarre de entre panistas peleándose entre ellos, porque algunos de ellos colaboraron con la corrupción priista, va a estar todo el tiempo como fantasma sobre ese proceso judicial. Y hay que estar pendientes. Creo que ya liberaron del penal a David. Exactamente, te iba a decir que le repitiera la pregunta, mi querido Ernesto. ¿Andas por ahí, David? David, ¿nos escuchas? Me liberaron. Bueno, está manifiesta su espíritu. Entre que lo liberan y no, porque lo liberaron a él, pero todavía la señal no, así que se corta y casi no escuchamos a David. Así que adelante, Alberto. No, pues básicamente era justo esta parte del contexto político que siempre pesa alrededor de los procesos vinculados a personajes de esta naturaleza como César Duarte, y de una u otra forma también tienen que ver, Federico, con la construcción del amiguismo, las redes de corrupción en algunos casos y otros también, cómo funcionan los tribunales y el Poder Judicial en México, que tiene una parte muy, muy importante, muy vinculada con el quedar bien, con los beneficios económicos, con el pagar favores, en fin. Así es que no sé hasta qué punto esto pudiera influir en la decisión del juez que lleva el caso. Y perdón ahí, Alberto, Federico, sí, estoy viendo que es precisamente el gobierno de Chihuahua el que oficialmente solicitó la extradición. Es decir, estoy imaginando que el gobierno federal, a través del fiscal Alejandro Hertz Manero, era la coadyuvancia para la extradición, porque además, yo recuerdo ahorita que mencionas a Javier Corral, que se expresaba maravillas de Alejandro Hertz Manero, ¿no? Yo ya regresé, perdón que te arrebata la palabra, mi querido Federico, pero... No, tú hazlo, vas por ahí. Ya regresé ahorita que tengo tiempo.
Estamos viendo a ver, porque creo que van a diferir la audiencia, porque no llegaron los abogados de la defensa. Entonces, bueno, pues estamos en eso esperando a ver si llegan los abogados. Oye, ¿y eso en qué le ayuda a tu defendida? No, pues en nada. Al contrario, retrasa el proceso porque se tiene que reprogramar la audiencia. ¿Y cuál es el costo para los abogados de que no se presenten? No, pues ninguno, porque además es viejo sistema, imagínense. Entonces, sí, ni siquiera es en audiencia de oralidad como se lleva en el nuevo sistema, sino es viejo sistema. Entonces se le citó a la testigo, llegó la testigo, pero no llegaron los abogados de la defensa. Lo que pasa es que son varias defensas, ahora ya hay 4 defensas de 4 personas imputadas. Entonces, con uno que no llegue, ya no se celebra la audiencia. Porque todos tienen que tener su debida defensa. Digamos que ahora una parte está complicada también, porque luego las defensas se pelean entre ellas, porque no hay una estrategia única. Y bueno, resulta complicado. Estas audiencias duran generalmente 6-7 horas. Entonces, ya venía, diría Ernesto, ya venía yo con mi café, con mi buen café, agarre su buen café, y mi sándwich, porque sí están duraderas. Pero bueno, regresando al tema de lo de Duarte. A ver, justo yo colocaba el tema del análisis político, y esto que decía Alberto sobre la complicidad o las complicidades o las redes de corrupción. Lo que se está... recordemos, digamos, que el origen de todo este proceso fue una serie de investigaciones que hace Javier Corral cuando llega al gobierno, detecta estas irregularidades, y prácticamente todo el sexenio fue la bandera de Corral, fue atacar, digamos, a Duarte y combatir el legado de Duarte, ¿no? Este legado de tranzas y de corrupción. Literalmente durante años fue su bandera y su estandarte político en la gobernatura. Al final, casi al final del gobierno, el último año, pidió a la PGR, a la Fiscalía General de la República, que interviniera también en el asunto, que solicitara la orden de internacional, digamos, para hacer la extradición, que solicitara la ficha roja a la Interpol, bueno, que facilitara, digamos, estas gestiones. Lo hizo la Fiscalía General de la República, y es justo cuando, dice Ernesto, pues Corral se desvivía de halagos al fiscal Hertz, porque justo pues había hecho la gestión para avanzar con la detención en Estados Unidos y la extradición. Incluso Duarte no estuvo, digamos, escondido como tal, como si él estuvo el otro Duarte, el de Veracruz, que se fue a Guatemala. Duarte estuvo, pues, estaba en un departamento, estaba ubicable. Durante un buen tiempo estuvo ubicable en los Estados Unidos, y bueno, no se le detenía justo porque no se tenía la solicitud de la ficha roja de Interpol y la detención con fines de extradición por parte de la Fiscalía General de la República. Se avanzó y se tiene ahora, insisto, hay que ver cuál es el proceso. La parte, uno de los puntos medulares sería, si se confirmara, como dice Corral, que existía esta red de corrupción en el momento de cuando gobernaba Duarte, y que ahora sigue existiendo, o que se actualizó, o que se renovó, pues sería muy grave, porque en términos políticos estuvo Javier Corral 6 años y no logró desmantelar esta red. O sea, no logró desmantelar las redes de corrupción, las redes de complicidad que hoy mismo él está denunciando. Hace 6 años él las denunció como parte de su campaña y dijo: yo las voy a combatir, voy a destruir esas redes de corrupción. Y 6 años después de todo su gobierno, dice: no dejen a Duarte en Chihuahua porque hay una red de corrupción y una red de complicidades que lo van a proteger. Pues es ahí darse un tiro en el pie al propio exgobernador. Si está denunciando que existe esta red que va a beneficiar a Duarte, pues ¿por qué no desmanteló esa red? Metió a la cárcel a funcionarios, digamos, hizo acusaciones con la fiscalía, o a través de la fiscalía hizo acusaciones para desmantelar esta red. Entonces, ahora el llamado de auxilio que está haciendo la Fiscalía de Chihuahua, o el exgobernador, para que sea la FGR, la Fiscalía General, quien intervenga, pues me parece, o digamos, consideraría yo que es un llamado de nueva cuenta o una aceptación implícita, más bien, a esta incapacidad que se tuvo durante los 6 años para combatir esas redes de impunidad y esas redes de complicidades que se habían gestado en torno a la figura de Duarte. Ahí insistimos, hay una investigación abierta en donde está relacionado Duarte en la Fiscalía General por el desvío de estos recursos millonarios de las arcas del gobierno de Chihuahua
a las campañas del PRI, en diferentes momentos a las campañas del PRI. Entonces, ese es otro hilo que se queda pendiente, no es por vaticinar, pero honestamente no creo que vaya a hacer nada la Fiscalía General de la República, no creo que vaya a indagar en esa parte, y tampoco creo que tenga las ganas de asumir los 5 o 6 procesos que se le van a llevar en contra de Duarte por todas las acusaciones locales. Tampoco creo que tenga la capacidad para asumir, digamos, además de que es una competencia local, que se tiene que analizar cuál es la competencia federal, pero honestamente no le veo ganas tampoco al fiscal pues de meterse en un nuevo asunto, porque hasta donde yo sé, pues no hay ningún familiar involucrado de él, ni ningún negocio involucrado ahí, entonces pues no le veo mucha intencionalidad al fiscal Hertz Manero de involucrarse. Mejor dicho, no se puede. Pero yo nada más agregaría un detalle, Alberto. Ustedes acaban de entrevistar ahorita a una compañera que está viviendo en Tamaulipas y estamos discutiendo las redes de impunidad que esperaríamos el nuevo gobernador de Tamaulipas empiece a arreglar, pero yo creo que ahora sí, citando a un panista que sí era de veras, que era Gómez Morín, para que nadie se desilusione, no tiene que haber ilusos. Entonces no hay que ilusionarse. Yo creo que hay que poner mucha atención a cómo están conformadas las élites y los sistemas de poder y de legitimación social en cada estado. Si uno no entiende que lo primero es la política local y después viene lo nacional, las cosas no se entienden. O sea, no hay presidente que pueda cambiar gobernadores tan fácil. Es más, ni siquiera en el alto priismo lo vi. Pero... ¿A qué te refieres con ilusionarse en el caso de Tamaulipas? Que el problema real, recordemos, Morena, por ejemplo, en Tamaulipas ganó la elección parlamentaria el año pasado y tenía una mayoría pequeña, pero tenía una mayoría en la legislatura en Ciudad Victoria. Y la perdieron. O sea, siguen teniendo más votos, pero le dieron todas las comisiones de gobierno a los priistas y a los panistas. Entonces, ¿qué significó? Que la victoria electoral del año pasado quedó en agua de borrajas. Y que por más que tengan ahora un gobernador de Morena, pues van a seguir teniendo una legislatura dominada por los otros. Ese es un problema. Y a eso súmale el ejemplo de Chihuahua. En el caso de Chihuahua, el mismo Partido de Acción Nacional estaba dividido y una parte estaba perfectamente contenta de jugar con Duarte. Y sobrevivieron, que es lo que nos acaba de decir David. Entonces, ese tipo de arreglos son propios de cada estado. Y tal vez lo que necesitaríamos es tener expertos por estado que nos vayan diciendo qué es lo que está pasando. Porque tratar de entender México desde la Ciudad de México, ahora sí, si en la Roma no entendemos lo que pasa en Tepito, compañeros, el resto de la República está muy lejos. No, bueno, muy lejos y más si se toma en cuenta el escenario político como quedó desde los comicios del día de ayer. O sea, la tentación de utilizar casos como estos en términos mediáticos y politiqueros, ahí está. No sé si esto vaya a ocurrir en el caso de César Duarte, porque al final del día lo que se buscaría es que haya un resarcimiento, entiendo, David, además de la sanción, por supuesto, por los delitos del que se le acusa, un resarcimiento del desvío de recursos, y no sé si tengan la intención de llegar hasta el fondo en la cadena de complicidades que permitieron este tipo de situaciones. Y lo pregunto porque allí la actual gobernadora tiene mucha cola que explicar. Entonces, no sé cómo tú lo veas, David. Mira, yo creo que el riesgo, uno de los riesgos que prevé el exgobernador es que si se mantiene únicamente solo por este proceso a Duarte, le sale regalado el asunto, porque estaría pagando, puede hacer la reparación del daño, 96 millones de pesos, que para nosotras y nosotros nos puede parecer muchísimo dinero. Bueno, no nos parece, es muchísimo dinero, pero para estas esferas políticas y de negocios, pues no es mucho, ¿no? O no es algo pagadero, algo pagable, digamos. Entonces, si se mantuviera únicamente por esta imputación que tiene, por lo que fue la audiencia el día viernes, sí podría pagar, creo que son 96.3 millones de pesos, sí podría llegar a un acuerdo,
para decir, aquí está, reparo el daño, se extingue y se acabó el asunto. Entonces, por eso creo que la urgencia de que tenga una mayor intervención la Fiscalía General de la República. El primeritito asunto que se empezó contra Duarte era, si mal no recuerdo, por 600,000 u 800,000 pesos, una cosa nimia, digamos, en términos de las cantidades de los recursos del Estado. Y ahí fue una de las críticas cuando dijeron, oye, pues aquí se le está persiguiendo por nada, o sea, es una motivación política, o es una persecución política, y ya eso derivó en que se fueran integrando otras carpetas de investigación y que, bueno, derivaran en varias con órdenes de aprehensión, como en esta que son 96 millones de pesos. Pero sí está esa posibilidad, Alberto, en que el ex gobernador Duarte, pueda llegar a un arreglo, pueda reparar ese daño, es decir, pagar ese dinero y obtener su libertad y pues seguirse beneficiando de todo lo que logró o lo que consiguió durante su mandato. Ahí hay un dato interesante, que a Duarte, cuando se le solicitan las órdenes de aprehensión, se le pide intervención a la UIF para hacer un análisis de sus cuentas, de sus datos bancarios, y con esa información se pide el embargo precautorio, digamos, como el resguardo precautorio de varios de los ranchos que tenía Duarte, porque tenía, además de casas y bienes, ya saben que les gustan ranchos con animales, ganado y con todas estas cosas, le incautaron en resguardo precautorio varios de estos inmuebles, y entre diciembre del año pasado y febrero de este año, que fue la última resolución, prácticamente el Poder Judicial del Estado le devolvió todos los bienes que le habían incautado a Duarte. Todos los bienes que tenía asegurado, salvo creo que un departamento o una casa que estaban en la ciudad de Chihuahua, ubicados ahí, fueron los únicos que no le pudieron regresar, o que no ganaron, digamos, para regresarle, pero los ranchos, las acequias, el ganado, todo lo que tenía, vía del Poder Judicial del Estado, lo lograron obtener, porque una de las acusaciones que digo yo hace el ex gobernador Corral por estas redes de corrupción que nunca logró desmantelar y que no combatió, es que la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua es, dice él, ahijada, no sé si es ahijada real de fiesta, de madrina y eso, o ahijada en términos políticos, o ahijada en qué términos, pero él se refiere como ahijada del ex gobernador Duarte, y que a partir de su llegada, pues estarían facilitando ciertas resoluciones para no tener tan ahorcado, digamos, a Duarte, en términos económicos. Una posibilidad es que ahora que ya le devolvieron estos bienes, pues literalmente pueda asegurar esos 96 millones de pesos por uno de esos ranchos, que además son gigantescos y así opulentos, pudiera garantizar eso con alguno de los ranchos que ya logró recuperar. Ya. Pues gracias, David. Oye, David, y nada más antes de que te nos vayas, le preguntaba a Federico al inicio su valoración general, un poco de el proceso electoral que vivimos este fin de semana, este domingo, y que quedó el score 4-2, a según de las miradas que uno pueda tener con respecto de las y los candidatos triunfadores o triunfadoras. ¿Cuál es tu valoración del proceso electoral que vivimos ahora este domingo? Mira, yo creo que la narrativa justo se fue construyendo para que si Morena no ganaba las 6, se presentara públicamente como un fracaso de Morena, ¿no? O sea, se fue construyendo, creo que desde esa lógica, más desde la oposición, desde luego, ¿no? Morena decía, voy por las 6, pues porque es un discurso político partidario, ¿no? Pero la narrativa que se construyó en redes y la narrativa que se construyó es, si Morena no gana las 6, va a ser una derrota, va a ser una afrenta, va a ser una demostración de que hay una crítica al gobierno. Y a mí me parece que fue ganando esa narrativa, digamos, en las semanas, sobre todo en las últimas 3 o 4 semanas, ya en el marco de las elecciones, pero yo diría, es todo lo contrario, porque Morena no gobernaba ninguno de sus estados, ninguno de los 6 en donde hubo elección. Entonces, pues era relativamente sencillo ponerlo al revés. Con uno que gane Morena, es ganancia para Morena, porque pues no gobernaba ninguno de ellos. Si tú le vas sumando
los que hoy tiene 4, digamos, ya asegurados, o dependiendo de las impugnaciones y eso, pero 4 de los estados, a mí me parece que fue un balance bastante positivo para Morena, sobre todo porque en 3 de ellos, salvo Tamaulipas, que ya merecerá una atención especial, porque además la Corte iba a resolver lo del desafuero, tan mentado desafuero y tan llevado y traído desafuero de cabeza de vaca, que diría mi querido Federico, es como revivir la decisión de federalismo contra centralismo de finales del siglo XIX. Esa decisión de la Suprema Corte, que iba a ser el miércoles de la semana pasada, perdón, se pospuso justo para no interferir o que no tuviera un impacto, digamos, en lo electoral. Entonces, regresando a ese punto, salvo Tamaulipas, que se cuece aparte y que tiene sus matices, en los otros 3 estados donde ganó Morena, arrasó literalmente, o sea, fue una paliza en Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo. Entonces, esa cantidad de votos obtenidos también me parece que es bastante significativo. Yo no he visto la participación, creo que rondaba entre el 44, 50%, está un poquito más baja que la participación normal que se tiene en ese tipo de elecciones, está un poquito más baja, pero eso me parece incluso positivo. Diría el presidente hoy en la mañana, no hubo violencia, salvo algunos incidentes menores en Aguascalientes y en Oaxaca, pero de ahí en fuera me pareció que fue una buena jornada, hasta momentos aburrida, ¿no? Bastante la jornada aburrida, porque pues no había como nota, no había nada, que estuvo muy bien, que fuera en ese sentido, y finalmente solo decir que yo creo que sí tiene que impactar en el tema de la alianza, de la visión de la alianza hacia el futuro. Se va a seguir manteniendo esta alianza, el PRD ya ni siquiera es rémora de los otros, ya es una cosa inexistente en el mapa político nacional prácticamente. Entonces creo que al PAN es el que tendría que hacer la revisión de si sigue cargando con el PRI y con el PRD en esta alianza. Después de todo lo de Alito, las grabaciones y todo, sí tuvo un impacto, creo yo, en las elecciones, pero no determinante para poder fracturar esta alianza, y el análisis más bien sería a ver si la alianza va a seguir o no, o se van a hacer alianzas diferenciadas, que ese creo que me parece podría ser el escenario más posible. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, el PAN no fue con el PRI-PRD, solo fue PRI-PRD, que además era bastante raro ver esta PRI-PRD en la misma boleta, ¿no? Juntos en la alianza, sin el PAN, digamos, ahí como punto de aleación. Yo creo que puede venir un escenario donde haya estas alianzas diferenciadas, también con grupos locales, también con partidos locales, pero a mí sí me parecería muy difícil o muy complicado que la alianza de los 3 partidos se pueda mantener así intacta hasta el 2024. Pues sí, la verdad es que ahí, como comentábamos antes o al inicio del programa, pues tendrán que evaluar los dueños de esta bizarra coalición, es decir, el Grupo Monterrey, por ejemplo, tendrá que revisar si quiere seguir en la inversión en estos partidos políticos, especialmente el PRD, que pues yo creo que ahora sí que ya pasó a la historia, y el PRI, que nomás le quedan dos gobiernos estatales, aunque su capacidad de sobrevivencia es enorme, y vimos que los dinosaurios se convirtieron en aves, hay cocodrilos, o sea, la evolución, ahí está, las especies, y esto existe. Entonces, pues habrá que verlo, Federico. Ya se nos acabó el tiempo. Si quieres una reflexión final, mi querido Federico. Una última cosa acerca de las evoluciones. Yo creo que lo que nos ha faltado reconocer es la capacidad política de cada una de las entidades federativas. Para unir los dos temas de esta mesa de abogados, César Duarte puede comprar su libertad, cerrar el asunto pagando el dinero, los 90 y tantos millones de pesos. De hecho, tenemos un precedente, que es San Luis Potosí. La ex candidata de Morena, que era la ex secretaria de salud del gobierno priista, la acusaron, aceptó que se robó, devolvió el dinero y caput, se acabó el asunto. Entonces, ese nivel de impunidad es posible, pero aparte, San Luis Potosí nos recuerda la importancia de los estados. Ahí el gobernador es del Verde, pero antes había sido del PRD, y antes era un empresario que vendía huevo. Pero el asunto es, hay que ir a ver a los estados qué es lo que está pasando, porque de otra manera no vamos a entender las cosas. Y yo creo que el gran error de la oposición fue, o está siendo, pensar que todo es nacional. Que
qué bueno que David nos recordó, en Oaxaca el PAN decidió no ir en la alianza. O de todas maneras habrían perdido, porque la gran coalición ya se estaba organizando del otro lado, alrededor de Morena. Y estoy hablando de la gran coalición social. Pero hay que ir a los estados. Yo creo que eso es una tarea súper pendiente todo el tiempo. Ya, pues Federico y David, otra vez, como siempre, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, una disculpa por las fallas en la conexión, pero bueno, acá andamos. Gracias. No, gracias, al contrario, gracias por tomarlo, por el esfuerzo. Gracias, David. Dale, abrazos, saludos. Abrazo. Hasta luego, cuídense.